Bueno, buenas tardes para todos. Ahora sí, damos comienzo al ciclo de conferencias 2024 y tengo el honor de invitar a un amigo y compañero de nuestro laboratorio, Adrián Aicardo. Él es médico, endocrinólogo, tiene un doctorado en ciencias médicas del Proindio y a su vez, además de trabajar con nosotros en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina, está ahora trabajando en un proyecto que tiene que ver con alimentos y salud humana, el programa de alimentos y salud PAIS, y es, bueno, investigador que está dando apoyo en líneas de investigación que tienen que ver con esa temática de salud y alimentos, y que hoy nos va a dar una charla que se titula Agroalimentos ricos en compuestos fenólicos como herramienta para la prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Así que bueno, Adrián, muchas gracias por venir a acompañarnos y por empezar cuando quieras. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias Silvina por tu invitación, gracias a ustedes por venir. Bien, la idea, Silvina me comentó que la idea un poco del ciclo es introducirlos un poco a las actividades científicas o de investigación que llevamos adelante en la facultad. Así que bueno, la idea va a ser un poco eso, agarrar un poco las enfermedades crónicas, que es algo que más o menos seguramente deben haber escuchado o más o menos manejan, como una excusa para ir tocando algunos temas que tienen que ver con actividades de investigación que se hacen en la facultad, ¿no? Corten cuando quieran, hagan preguntas, hacemos dinámica, no hay problema, ¿sí? Si algo no se entendió, volvemos para atrás, corten nomás cuando quieran. Bien. Bueno, y saludos a los que están conectados en forma remota también. ¿Sí? Hola. Pero tengo que ir pasando paso así. Dale, genial. Bien, entonces, enfermedades no transmisibles. Probablemente ustedes hayan escuchado. No sé más o menos la altura de la carrera en la que puede estar cada uno de ustedes, pero bueno, tratemos de homogeneizar un poco el concepto. ¿Sí? Las enfermedades no transmisibles son aquellas que se engloban como un grupo grande, un globo enorme de enfermedades en las cuales comparten la característica de no tener lo que cumplen las enfermedades infecciosas, ¿no? Tener un vector, tener un mecanismo de transmisión claro, evidente y objetivable, tratable. ¿Okay? Entonces, bueno, en conjunto van a ser un grupo de enfermedades que tienen un curso temporal largo, que eventualmente pueden ser incurables, y que obviamente la cura espontánea no es esperable, por lo cual va a requerir alguna intervención. ¿Sí? Este grupo de enfermedades es importante a nivel local, regional y mundial, sobre todo por su prevalencia. ¿Sí? Afectan a un gran número de personas a nivel mundial, ¿no? Afectan sobre todo generando morbilidad, o sea, generando enfermedades, generando discapacidad, pero también generando mortalidad. ¿Sí? Que son un poco los números que reporta la OMS para este grupo de enfermedades. ¿Sí? La gran mayoría de las muertes que ocurren en el mundo, ¿sí? Ocurren por alguna de estas enfermedades. ¿Sí? Además, se llevan un montón de casos de muertes de personas jóvenes o muertes prematuras. ¿Sí? Concepto que quizás lo vieron por ahí, pero una muerte prematura se refiere a aquella que ocurre previo a la expectativa de vida de esa población o en términos para homogeneizar diferentes poblaciones previo a los 70 años. ¿Sí? Y este grupo tiene un gran impacto en esta población porque se lleva gran parte de esas muertes, con lo cual obviamente también implica costos socioeconómicos, porque son muertes jóvenes, gente en edad activa, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar. ¿Sí? Y otro dato que muestra la inequidad que ocurre a nivel mundial con este tipo de muertes es que la mayoría de las muertes ocurren en países de medianos y bajos ingresos, a pesar de que la prevalencia es mayor en países de mayores ingresos. Y ahora vamos a ver un poco por qué ocurren estas diferencias. Un poco para seguir profundizando en los números. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte dentro de estos grupos de enfermedades, la principal causa. Y además, en segundo y tercer lugar y cuarto, viene el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. ¿Sí? Fíjense que quizás, capaz que la mayoría de ustedes pensaban en la diabetes como una enfermedad crónica que podía afectar, pero no una clara causa de muerte de 2 millones de personas al año, ¿sí? A nivel mundial. ¿No? Esto incluye sobre todo las repercusiones crónicas de la diabetes, ¿no? La nefropatía, la neuropatía, la retinopatía. Bien, además de las repercusiones cardiovasculares que ya están incluidas acá arriba. Bien,
Y lo que mencionaba hoy, ¿no? La repercusión que tienen estas cuatro sobre esas muertes prematuras. O sea, esas muertes de personas que pueden ser económicamente activas o útiles para la sociedad, ¿sí? Ocurren por algunas de esas enfermedades que pueden ser mayoritariamente tratables y o prevenibles, ¿sí? Centrándose un poquito en la diabetes, un poco por interés personal, ¿no? Y un poco para mostrarles algo que se refleja también para las otras. ¿Cómo son las proyecciones? Hoy en día son el principal problema de salud a nivel público, a nivel mundial, ¿no? De salud pública, pero lo van a seguir siendo y van a ser peor todavía de acá en las próximas décadas. Se espera que la prevalencia de diabetes en América Latina prácticamente se duplique de acá a 2050, ¿no? Hablando de la carga que va a implicar para la sociedad y para los sistemas de salud. Y fíjense, este trabajo además publica datos de Uruguay, ¿no? Que en realidad, está chiquito, lo del fondo no lo ven, pero bueno, más o menos se mantiene esa proporción, esa tendencia, ¿sí? O sea, es esperable que el problema actual se agudice. En ese mismo trabajo, lo que hacen acá es discriminar diferentes tipos, ¿sí? O diferentes causas, mejor dicho, de enfermedades no transmisibles o de causas de muerte de enfermedades no transmisibles, y la idea es lo siguiente. Acá está graficada la tendencia. En un código de colores, el cambio anual esperable, ¿sí? O sea, en verde sería esperable un descenso de esa prevalencia, en rojo un aumento, ¿ok? Bien, entonces ven que básicamente hay muchas que tienen una tendencia a la baja, muchas que tienen que ver con accidentes cerebrovasculares, algunos tipos de cáncer, ¿sí? En hombres o en mujeres, la diferencia puede ser diferente, ¿no? O sea, el cáncer de cuello uterino obviamente no va a estar en los hombres, pero sobre todo en las tendencias, fíjense que hay diferencias, ¿ah? Pero algo claro que se repite es la diabetes, ¿sí? Es esperable, a diferencia de otros tipos de enfermedades no transmisibles, que la diabetes afecte de igual manera a hombres y mujeres en los próximos 10, 20, 30 años. Y el puntito negro, en realidad, hace referencia porque el trabajo también compara, digamos, cuál es la proyección para cada país y la expectativa que tenía para, considerando los objetivos, ¿sí? A 2030. ¿Ah? Y sin embargo, el puntito negro lo que marca es que estamos por fuera de esos objetivos, ¿no? Que esa tendencia nos va a llevar a no cumplir con los objetivos que se había planteado el país. Bien, entonces, dada la realidad epidemiológica de estas enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Por qué se desarrollan estas enfermedades? Las enfermedades crónicas no transmisibles, como vieron, no es lo mismo la enfermedad cardiovascular que la diabetes, que el cáncer, pero todas tienen un mecanismo basal, adelante, mecanismo basal que las atraviesa, ¿sí? Hay algunos parámetros que nos hacen aumentar el riesgo de cualquiera de ellas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de ellos porque son los que quizás como grupo más nos podemos, digamos, dedicar a atacar. Uno es la asociación con la edad. Hoy le mencionaba temprano la diferencia que hay en la prevalencia de países desarrollados con países de ingresos medios y bajos, ¿tá? Y un parámetro que empuja el aumento de la prevalencia en los países desarrollados es la expectativa de vida, ¿sí? Países que tienen mayor expectativa de vida, es esperable que tengan una mayor incidencia de enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿sí? Acá están las causas de muerte, ¿sí? O las muertes, digamos, por tramos de etarios, y en el código de colores se han reflejado las causas, ¿sí? Y las primeras dos, ¿sí? Si miran ahí arriba son las que mencionábamos más temprano, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la enfermedad respiratoria, la diabetes, ¿sí? Entonces, aumentar la expectativa de vida aumenta la prevalencia, aumenta el riesgo de este tipo de enfermedades en una determinada población. Pero ¿qué otro parámetro o qué otro factor incide mucho en la aparición de estas enfermedades? Fenómenos de inflamación sistémica. Todos probablemente ubiquen lo que puede ser una inflamación aguda por un traumatismo, por una infección, ¿sí? Son fenómenos muy evidentes, muy claros, ¿sí? Que ya hay en clínica, ¿no? O sea, los fenómenos de recuperación, de calor, de dolor, de impotencia funcional a nivel local, ¿ah? Pero hay otros fenómenos inflamatorios que son a bajo ruido, que no tienen estas repercusiones tan grandes a nivel clínico, ¿ah? Y que se mantienen por mucho más tiempo, décadas, ¿ah? Y que sobre todo tienen que ver con diferentes factores de riesgo que cada vez consideramos más. Digamos, ese abanico de factores de riesgo que impulsan a los fenómenos inflamatorios sistémicos cada vez es más amplio. Fíjense, por ejemplo,
tenemos cosas más evidentes, ¿no? Que quizás todos manejan, ¿no? La inactividad física, la obesidad, ¿sí? Enfermedades, infecciones crónicas, la dieta, ¿ah? Pero cada vez incluimos más parámetros, ¿no? Por ejemplo, la desbiosis intestinal, de hace unas décadas cada vez le prestamos más atención a cuál es la composición del ecosistema bacteriano que alojamos en el colon, ¿ah? Aspectos que tienen que ver con lo sociodemográfico, ¿sí? O con lo social, el aislamiento, el estrés crónico, alteraciones del sueño, ¿sí? Todos estos son fenómenos que a la larga empiezan a empujar el desarrollo de estas enfermedades, ¿sí? Y de la misma manera, el engranaje de la inflamación sistémica crónica, ¿ah? Favorece no solo las enfermedades crónicas que mencionábamos hoy, pero también otros factores, ¿no? Aspectos que tienen que ver con el envejecimiento saludable, la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento, la osteoporosis, que es una enfermedad sistémica que afecta a los huesos, ¿no? Y que afecta a la microarquitectura de los huesos, no solo a la densidad mineral ósea, pero obviamente también enfermedades neurodegenerativas y enfermedades vinculadas a la esfera mental, ¿sí? Las patologías mentales tienen mucho que ver con estos fenómenos, ¿sí? Con la relación entre el ambiente, la relación entre no, perdón, nuestro ecosistema bacteriano, ¿sí? La relación con la alimentación, entre otros. Ari, quédate cerca del micrófono si te escuchas. Bueno. Entonces, además de esto, además del parámetro de envejecimiento y del parámetro de inflamación, a lo largo de las últimas décadas, quizás sí 5 o 10 años, ha empezado a desarrollarse un fenómeno o un concepto que trata de unir esos dos fenómenos, ¿no? Que es el concepto de inflammation. No hay una palabra literal en español, ¿no? Sería como envejecimiento, ¿no? Sería difícil de decirlo en español, pero tiene que ver con el envejecimiento de los mecanismos de regulación del sistema inmunológico. De la misma manera que envejece la piel, que envejecen los huesos, las articulaciones, ¿sí? Envejecen los mecanismos que regulan nuestro sistema inmunológico. Entonces, a lo largo de los años, ¿sí? Factores epigenéticos, factores que tienen que ver con el metabolismo, con daño a macromoléculas acumulado, ¿sí? Pueden ir disparando, ¿sí? Fenómenos inflamatorios que se mantengan y se perpetúen a lo largo de los años, ¿ah? Y que los mecanismos de resolución de la inflamación se vean disminuidos, ¿ah? Y que esto se traigo un poco para mostrar la vigencia del tema y para que vean hasta qué punto existe este fenómeno de inflammation y qué repercusión tiene, que fíjense este trabajo, que es recién, de ahora, junio de 2024. Este trabajo lo que hicieron fue estudiar el efecto de una interleuquina, por las dudas. Las interleuquinas son un grupo de proteínas vinculadas a la regulación del sistema inmunológico, ¿no? Algunas empujan más los fenómenos proinflamatorios, otras se encargan más de la resolución de los fenómenos, ¿sí? En este caso en particular, se enfocaron en estudiar una en particular, la interleuquina 11, ¿sí? Que tiene mucho que participa mucho en la regulación de la proliferación celular, también en fenómenos de regulación obviamente, de la inflamación, ya de fenómenos proinflamatorios. Y fíjense lo que encontraron. Estos son ratones, los cuales por un lado generaron ratones knockouts, o sea, son ratones a los que les sacaron el gen de la interleuquina 11, y después otro grupo de ratones a los que trataron con un anticuerpo específico. Hoy en día ya existen anticuerpos contra la interleuquina 11 que se utilizan a nivel clínico con ensayos, ¿sí? Para tratamiento de algunas patologías en particular. ¿Ah? ¿Qué encontraron? Que a medida que los ratones veían disminuida la acción de esta interleuquina, por un lado, fíjense, capaz que la foto no se nota mucho, pero el ratón de la izquierda es un ratón, parece con un peso un poco mayor, ¿sí? Acá está como un poco pelado, ¿sí? No sé si lo llegan a notar. Y este de al lado parece más delgado y tiene un pelo un poquito mejor. En realidad son ratones de la misma edad, ¿sí? Pero sin embargo, uno parece más envejecido que el otro, ¿no? La diferencia es que el ratón, este es un knockout para esta interleuquina 11. Es un ratón que no expresa esa proteína, ¿ah? Y en conjunto, además de, digamos, clínicamente, si quiere decirlo, o visualmente parecer más joven,
A nivel metabólico también lo son. El peso corporal, en los ratones a los que se le empieza a hacer competir la actividad de la interleuquina 11 con un anticuerpo, empiezan a bajar de peso. A nivel metabólico, ¿sí? La respuesta a la glucosa es un poco mejor, ¿sí? Acá tienen una curva de tolerancia oral a la glucosa, y esto es un test de insulina, o sea, se inyecta insulina y se mide la glucosa, como una idea indirecta de la sensibilidad a esta hormona. Y lo que ven es que los anaranjados son los que tienen inhibida la acción de la interleuquina 11, ven que les va un poquito mejor, ¿sí? Que los otros. Y a su vez, todo esto, digamos, cerrado con un efecto sobre la expectativa de vida. Arriba y abajo, arriba los ratones knockouts, abajo los ratones wild type, a los que se inoculó un anticuerpo contra esta interleuquina, y ven que la expectativa de vida es mayor. ¿Sí? O sea, la idea era mostrarles un poco la vigencia de este tema y ver cómo, modulando los fenómenos inflamatorios, podemos incluso llegar a modificar la expectativa de salud, haciendo que ratones sean menos obesos y que tengan un mejor control de la glicemia, y además mejorar la expectativa de vida. Bien, entonces, decimos que son un problema para las sociedades en general. ¿Cómo hacemos para detectar a aquellos que están en mayor riesgo de padecerlo? ¿Sí? ¿Quiénes son a los que más nos tenemos que dedicar a intervenir para poder prevenir estas enfermedades? La Organización Mundial de la Salud y diferentes grupos, consorcios, han estudiado esto a lo largo de los años. Fíjense la diferencia. Esto es un trabajo de 2004 y esto es de 2018. Acá lo que están graficados son, en el eje de la CI, diferentes factores de riesgo. Veamos algunos: niveles altos de presión arterial, tabaco, niveles altos de glicemia, inactividad física, además, algunos de los que veíamos en el gráfico anterior, ¿ah? En el otro, en la esquemita de los engranajes. ¿Ah? Y en el eje de las X está la mortalidad vinculada a esos factores, ¿ah? Discriminado por un código de colores por ingreso de los países, en aquel caso. ¿Ah? En este caso, trabajó muchos años después, ¿ah? Encuentra cosas similares. Fíjense que si vemos acá en el de la OMS de 2004 a la hipertensión arterial o a los niveles altos de presión arterial al tope de la lista, ¿sí? Implicando decenas de millones de muertes al año, ¿ah? Casi 14 años después, vemos que otro trabajo independiente muestra que la hipertensión arterial sigue siendo el principal factor que impulsa la mortalidad, y además, en este trabajo, lo que hacen es generar proyecciones, similar a lo que les contaba anteriormente, ¿sí? Para ver cuál va a ser el peso de ese factor a nivel de 2040. ¿Ah? Y si vemos, hay muchos que se repiten, ¿no? Este es un corte transversal y esta es una proyección. Y sin embargo, hay muchos nombres que se repiten. La hipertensión arterial, el uso del tabaco, los niveles altos de glucosa, ¿sí? Los niveles elevados de peso corporal, de masa y actividad física, ¿sí? Hay muchos que se repiten, ¿no? O sea, reflejando que esta situación hoy está presente y va a seguir presente. Y quizás esas personas sean las más indicadas para ser intervenidas con, digamos, intervenciones dirigidas a prevenir el desarrollo de las enfermedades. ¿Qué otros factores dicen? Ah, perdón, antes. En este trabajo está bueno, porque a diferencia del de la OMS, se encarga de focalizar un poco más en la dieta. Y no se ve mucho, pero después si les queda la presentación capaz que lo pueden ver un poco más. Discrimina mucho más algunos aspectos que tienen que ver con la dieta, más puntuales, como ser, por ejemplo, bajos niveles de omega 3, baja ingesta de vegetales, baja ingesta de frutas, ¿sí? Ya mucho más discriminado, baja ingesta de legumbres, ¿no? Reflejando como que el peso ese es mucho más importante. El peso de esos factores parecería ser bastante más importante, y eso tiene que ver con otro fenómeno que pueden ver en la literatura, que es la descripción de una dieta de tipo occidental o dieta occidentalizada, ¿sí? Y bueno, esto es, fíjense, 2024, ¿no? Son revisiones actuales que constantemente estamos revisando la información porque
sigue siendo un problema muy vigente que hay que atacar, ¿ah? Y sobre el cual cada vez agregamos más capas. Y ahora vamos a ver cuáles vamos a ir agregando. En este trabajo, ¿sí? Lo que hacen es resumir un poco aspectos que tienen que ver con la dieta, pero fíjense qué dibujan acá, ¿no? Esto obviamente es un esquema de la pared intestinal, pero obviamente está, a diferencia de lo que puede ocurrir quizás hace 20, 30 años atrás, a estos dibujos, a estos esquemas, ya les agregaron un componente adicional, ¿no? Que es el microbioma, que es ese ecosistema que hablábamos de más temprano. ¿Ah? Y es ese microbioma que se encarga de regular muchos fenómenos que tienen que ver con la digestión, con la absorción, ¿sí? Y con la generación de compuestos secundarios a partir de los alimentos que comemos. ¿Ah? Entonces, y que además pueden ser uno de los, digamos, su modificación puede ser uno de los epifenómenos vinculados a la relación entre cierto patrón alimentario y cierto efecto biológico. Fíjense, por ejemplo, acá, en este esquema que habla, ¿no? Del desarrollo de trastornos metabólicos vinculados a dietas occidentalizadas, incluye el concepto de emulsificantes, el concepto de eh, edulcorantes artificiales, además de lo que ya conocemos todos de los azúcares simples, de las grasas saturadas. ¿Ah? Porque estos compuestos, estos xenobióticos, ¿sí? Que vienen en los alimentos, son capaces de modular la composición de ese ecosistema y de ahí modular nuestra interacción con ellos. Y de esa manera, obtener más beneficios o no. ¿Sí? En el caso de los modificantes y de los recuerdos artificiales, para algunos de ellos ha habido datos negativos, ¿no? Que la modulación o que la exposición incrementada a este tipo de compuestos genera efectos deleterios sobre el microbioma, ¿no? Pero ojo, no es para todos y no es tampoco un dato que es para llevarse acá y nunca toco más ni emulsificante ni edulcorantes, ¿sí? Son trabajos puntuales con algunos edulcorantes, con algunos emulsificantes, ¿tá? Que dan idea para abordar prenden señales de alarma, pero no son para tomar al pie de la letra, ¿sí? O siempre hay que ser crítico con la información que vemos. Después, por otro lado, ya había dicho que hoy estaba bueno para enfocar un poquito en la diabetes, y vamos a ver por qué más adelante, ¿no? Y fíjense cómo, también de vuelta, ¿no? 2022, 2023, sigue siendo un tema de relevancia a nivel mundial, ¿no? Cómo el desarrollo de la diabetes 2 en las poblaciones en las que dijimos que hoy teníamos una expectativa de casi duplicar la prevalencia en América Latina de acá a unas décadas por delante, ¿sí? Está relacionado a el concepto de dietas subóptimas, ¿sí? Es un concepto medio raro, decirle subóptimo, pero discrimina mucho más cosas que ya habían reportado previamente, ¿no? La ingesta insuficiente de cereales integrales, ¿sí? Vinculados sobre todo a la ingesta de fibra, las ingestas ricas en carnes procesadas, ¿ah? La baja ingesta de lácteos fermentados en este caso, ingesta de frutas, ingesta de semillas, ingesta de vegetales. ¿Ah? Hoy les mencionaba el tema de que en el gráfico anterior, que cada vez vamos sumando más capas, ¿sí? A los fenómenos o a los mecanismos vinculados al desarrollo de enfermedades. O a tratar de identificar quiénes son las personas que están en riesgo. O tratar de, a una determinada persona, tratar de asignarle un riesgo. Y esas capas que cada vez se van agregando, ¿sí? Están vinculados mucho al desarrollo de las últimas décadas de lo que se llaman las técnicas ómicas, ¿sí? Las técnicas ómicas son formas de generación de datos, de mucha cantidad de datos, y de aproximación de esos datos, de manejo, de análisis, ¿ah? Que tienen que ver con digamos, la generación de perfiles más individualizados. Por ejemplo, una cosa puede ser como está allá arriba, ¿no? El análisis genómico, analizar todos los genes que podemos tener cada uno de nosotros. Después podemos sacar una capa y decir, bueno, analicemos el epigenoma, ver cómo está el patrón de metilación de esos genes para intentar saber si a pesar de estar o no estar, se expresan o no. ¿No? Y eso a su vez puede dar un perfil proteómico, ¿no? Si un gen se expresa, hay una proteína. Pero ¿qué le pasa? ¿Esa proteína está acetylada, está fosforilada, funciona, no funciona, se expresa más, se expresa menos? Cada vez vamos sumando capas, ¿sí? A esos determinantes genéticos, ¿sí? Poblacionales, que podrían ser
de interés, le vamos sumando cada vez más capas. Y además, si esas proteínas están vinculadas a una actividad enzimática, probablemente haya cambios en los metabolitos, y ahí ya hablamos de metabolómica, ¿no? Ya le sumamos cada vez más capas a ese perfil, a esa personalización, esa individualización que podemos hacer del riesgo, ¿no? Y eso a su vez en conjunto con todos los otros factores ambientales que estamos mencionando, ¿no? El estrés social, la disponibilidad de alimentos, ¿sí? Los xenobióticos, el nivel de actividad física, ¿tá? Hoy en día se habla de riesgos multidimensionales, pues se intenta utilizar o desarrollar herramientas de inteligencia artificial para poder obviamente, abarcar todos esos datos y poder generar perfiles, ¿sí? Fenotipos particulares que nos hablen de un riesgo o no, que nos hablen de una sensibilidad o no a una determinada intervención. ¿Ah? Por ejemplo, nos permiten individualizar, probablemente lo hayan escuchado mucho, el tratamiento de cáncer, ¿sí? Puede ser, pero ese concepto llevado a aspectos más nutricionales, si quieren, o aspectos más vinculados a la alimentación. Entonces, con todo esto en mente, teniendo a la, presente al problema de la salud pública, teniendo presente a la forma de identificación de quienes están en riesgo de desarrollarlo, ¿sí? ¿Podemos modificar ese proceso? Esas personas que están sometidas o están expuestas a esos factores de riesgo, ¿son capaces de revertir la situación? Y bueno, ya desde hace un tiempo, ¿sí? Esto es 2002, no sé de acá abajo, ¿tá? Es bien que por un trabajo interesante, Walter Wilde es un autor muy importante, ¿no? Que de hace un tiempo sabemos que todos los determinantes genómicos que tenemos, ¿sí? Están muy influenciados por nuestro entorno, ¿no? Siempre la discusión entorno, genoma, entorno, bueno, en el caso de las enfermedades no transmisibles, y en general de las cuatro más prevalentes, sabemos que el entorno es el principal determinante. Fíjense acá en este trabajo, reportan en porcentaje de evitabilidad, ¿sí? Una traducción más literal, 70, 80, 90% de prevención de casos de accidente cerebrovascular, de enfermedad cardiovascular y de diabetes tipo 2. ¿Sí? Reflejando cómo el entorno sigue siendo el principal factor que impulsa el desarrollo de estas enfermedades. Dale. O sea, se pueden prevenir, pero en caso de que tengas diabetes tipo 2, no podés volver a estar sin diabetes. Bueno, en realidad hay datos muy interesantes, ¿sí? Sobre todo que provienen de intervenciones un poco más duras, como es la cirugía bariátrica. ¿Bien? ¿Todos conocen la cirugía bariátrica? Sí, bien. ¿No? Más o menos, bien. La cirugía bariátrica es un tipo de intervención, parte del tratamiento de la obesidad disponible hoy en día, que tiene diferentes formas, pero la idea, o diferentes técnicas, por dicho, pero la idea es o restringir el volumen del tubo digestivo, sobre todo a nivel de estomacal, para reducir la ingesta, y por otro lado, modificar la estructura funcional del tracto digestivo alto, ¿no? Sobre todo a nivel del duodeno. ¿Ah? Dependiendo de la técnica, puede ser restrictiva, o sea, achicando el volumen del estómago para que pueda entrar menos comida, volumen, o desfuncionalizando parte del intestino, para que se pueda absorber menos. ¿Sí? Una, otra o las dos. Las más efectivas son las que combinan. ¿No? Y lo que sabemos hoy a partir de los estudios de evolución de pacientes obesos con trastornos metabólicos, o que fueron sometidos a cirugía bariátrica, es que sabemos que la diabetes tipo 2 incluso entra en remisión. La hipertensión arterial puede entrar en remisión. ¿Qué quiere decir entrar en remisión? Quiere decir eso, que ya no tenemos cómo detectarla. Los criterios diagnósticos que utilizamos para encontrarla ya no están. La glicemia mejoran, pasan a ser normales, la respuesta a los test de tolerancia oral son normales, ¿sí? Puede entrar en remisión. Eso obviamente, claro, para hablar de diabetes, pero obviamente recuerden que la diabetes tipo 2 además, dependiendo de la etapa de evolución, implica una pérdida de las células beta también. ¿Sí? Esos resultados sobre todo dependen un poco del grado de evolución de la diabetes. ¿Sí? Porque para entrar en remisión tiene que quedar células beta funcionales. Si la diabetes es muy avanzada o la edad es muy avanzada, quizás ahí esos efectos puedan ser un poquito menos exitosos. ¿Ah? Pero entonces sí, por eso hablaba de prevención y de tratamiento, porque en realidad la cirugía bariátrica es como una intervención muy dura, pero se podría lograr sin la intervención quirúrgica. ¿Sí? La obesidad es una enfermedad muy compleja,
inciden muchos factores, no solo la dieta, no solo la actividad física, es una enfermedad que implica mucho a las familias, implica mucho a las sociedades, la disponibilidad de alimentos, el tipo de trabajo, el nivel socioeconómico, hay muchos factores que inciden. ¿Ah? Pero la realidad es que sí, modificando el peso, modificando la alimentación, se puede llegar a remisión, a prevención e incluso a remisión de una diabetes en sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son esas intervenciones? Probablemente muchos estén expuestos todo el tiempo a remedios mágicos, suplementos mágicos, ¿sí? A intervenciones, tipos de ejercicio, ayunos, restricción calórica, además hay un montón de soluciones mágicas, ¿sí? Y digo mágicas en términos negativos, perdón, ¿sí? Pero es porque hay mucho de pseudociencia o de mala evidencia, ¿sí? O de poca evidencia, ¿no? La realidad es que hay pocas intervenciones que tienen una evidencia muy fuerte y confiable para que demuestra, digamos, un efecto claro sobre las enfermedades no transmisibles, ¿no? Una o dos de ellas son los patrones alimentarios, ¿sí? Y dos en particular. Uno, la dieta mediterránea, y dos, la dieta que quizás escucharon por ahí llamar, que se llama la dieta de tipo DASH, ¿sí? Que fue una dieta diseñada para reducir el impacto de la hipertensión arterial. ¿Ok? Bien. Entonces, enfoquemos un poquito en la evidencia. No voy a aburrirlos mucho con la evidencia que hay. Voy a agarrar algunas en particular, ¿tá? Que me parecen que son muy buenas. ¿Ah? Este es un trabajo ya de los años 2017, creo que es. ¿Sí? Es un trabajo muy bueno. Publicado en New England, ¿tá? O sea, top a nivel mundial. ¿Ah? Y lo que hicieron fue utilizar dos cohortes de Estados Unidos, ¿sí? Que son muy importantes. Mediterránea, ¿sí? Y DASH, D-A-S-H, ¿sí? Que es Dietary Approaches to Stop Hypertension, ¿sí? Eh, entonces, bien, en este trabajo que hicieron, utilizaron los datos que provienen de dos cohortes independientes en Estados Unidos, que es una cohorte de las enfermeras, es el trabajo de las enfermeras, se llama así, y después el trabajo de los profesionales, unos de mujeres, otros de hombres, ¿sí? Son cohortes que involucran a decenas de miles de personas a nivel de Estados Unidos y que se siguen por décadas. ¿Ah? Además de parámetros clínicos, ¿sí? De valoraciones antropométricas, de valoración paraclínica, ¿sí? De registros médicos, ¿sí? ¿Qué hacen? Registran la alimentación. Responden a cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos cada tanto, ¿sí? Y se alimentan base de datos. ¿Ah? En este trabajo lo que hicieron fue ver qué tenían salud, ¿sí? Cómo correlacionaban los reportes de alimentación, ¿sí? Con los resultados en mortalidad. ¿Ah? Y lo que hicieron fue, a partir de los datos de frecuencia de consumo, categorizar esos registros y darle un puntaje, ¿sí? En función de si se parecían más a una dieta de tipo mediterránea, cuanto mayor puntaje, más parecida, o una dieta de tipo DASH, más puntaje, más parecida, cuanto menos puntaje, obviamente, más alejada, y por contraposición, ¿sí? Más occidentalizada, que es lo que hablamos más temprano. ¿Ah? Más rica en azúcares simples, más rica en grasas saturadas. Bien. Entonces, bueno, ¿qué encontraron? Este gráfico es un poco, lo hago entender, pero síganme lo que les voy diciendo, ¿sí? Fíjense en los recuadros naranjas, arriba para dieta mediterránea, abajo para dieta DASH. La barra negra va a ser la referencia que es cómo estaban esas personas al momento de inicio de incluirlas en el trabajo, ¿sí? Que en realidad no fue que, o sea, no en el reporte, ¿no? No es que los introdujeron ahí, pero en el reporte y la línea de base, ¿ah? Y le asignan un puntaje, ¿sí? Acá dice 1 porque va a ser la referencia. Y después, ¿qué dicen? A cada uno de esos grupos que puntuaron bajo, medio o alto en esa instancia, lo siguieron 12 años después. ¿Sí? ¿Y qué vieron 12 años después? Si se mantenían igual, ¿ah? Están en la barra negra. Los comían lo mismo 12 años al inicio y 12 años después, son la barra negra. Los que luego de 12 años cambiaron un poco la alimentación y se parecían a media tabla, digamos, de la dieta mediterránea y de la dieta DASH, es la barra blanca. Y los que más cambiaron su alimentación, los que mejor puntuaron
en este score de dieta mediterránea o dieta DASH, son la barra gris. ¿Tá? Y el eje de las Y está graficada de la mortalidad. Entonces, si comparan la barra negra con la barra gris, ven un claro descenso. ¿Sí? Y ese descenso son muertes evitadas. Son muertes que no ocurrieron en 12 años por cambiar su patrón alimentario. ¿Sí? Por dejar de ser una dieta occidentalizada a pasar a hacer, perdón, una dieta o adherirse a una dieta más parecida a una mediterránea o de tipo DASH. ¿Ah? Y está, especulan un 30% de mortalidad, aunque esos números, bueno, pueden ser un poquito discutibles, pero está. Tiene un gran cambio en la mortalidad. Solo por cambiar la dieta. Independiente de otros factores como pueden ser, hoy, patologías asociadas, nivel de actividad física, demás, nivel socioeconómico, demás. Solo cambiar la dieta. Ah, no, son medias parecidas. Fíjate, acá dice 0,8, acá dice 0,7, pero considerando el error, eso después no lo comparan entre ellas, creo, pero considerando el error es medio parecido. ¿Ah? Y es que en realidad son dietas medio parecidas. Ahora vamos a ver. Acá un poquito para charlar qué fue lo que ellos valoraron en esas encuestas, en esa puntuación que hicieron. ¿No? Fíjense, en rojo están las cosas que puntuaban de manera positiva. ¿Ah? La ingesta vegetal, la ingesta de fruta, la ingesta de cereales integrales, la ingesta de frutos secos, legumbres, pescado, ¿ah? Como fuente de ácidos grasos poliinsaturados, tipo omega 3. Todas cosas que algunas de ellas mencionamos más temprano en el trabajo de Lancet que mencionaba hoy de factores de riesgo. ¿Sí? Y en negro cosas que puntuaban, digamos, de forma negativa, como la ingesta de bebidas azucaradas, ¿sí? La ingesta de carnes rojas y procesadas. ¿No? Otro dato interesante, que está buena esta discusión, es que para la dieta mediterránea, ¿sí? Hay un factor que es positivo, pero no así para la dieta DASH, que es una de las diferencias, que es la ingesta de alcohol. ¿Sí? Quizás hoy no lo mencioné más temprano, ¿sí? Pero la ingesta de alcohol, si lo hablamos de manera rápida, parecería un factor negativo desde el punto de vista de la expectativa de salud, de vida, pero este trabajo lo puntuaron como algo positivo si había una ingesta de alcohol moderada. ¿No? Entre 5 y 15 gramos por día. ¿No? Si consumía menos, puntuaba de forma negativa; si consumía más, obviamente de forma negativa. Solo puntuaba como positivo con el consumo moderado. ¿Okay? En esto quería hacer una salvedad que si buscan, después hay otros trabajos, ¿verdad? Que relativizan un poco estos datos, ¿sí? Que el consumo de alcohol aislado puede depender de otros factores, si tiene o no efectos positivos, depende de la edad, ¿sí? Y depende de lo que estemos mirando. Acá estamos mirando mortalidad en general, pero por ejemplo hay trabajos que muestran que con respecto al deterioro cognitivo no hay un nivel de salud, ¿sí? Asociado al consumo de alcohol. Cualquier nivel aumenta el riesgo. Esto lo discuto porque está bueno, pero tómelo con pinzas. No es cuestión de que cualquier nivel de alcohol para cualquier persona va a ser saludable. ¿Sí? Bien, yendo un poquito a ver en detalle qué es lo que aportan estos patrones alimentarios que nos previenen de enfermedades, ¿sí? O que previenen esa mortalidad. Que mencionábamos, ¿no? Los ácidos grasos omega 3, que probablemente todos los conozcan como un factor predictor a nivel vascular, diferentes vitaminas, diferentes minerales, ¿no? Pero estas dietas, al ser muy ricas en legumbres, muy ricas en frutas y vegetales, ¿no? E incluso ¿no? Son muy ricas en compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son un grupo de compuestos bioactivos que fenólico viene de un ácido fenólico, ¿no? Tienen un anillo, ¿ah? Fenólico, ¿ah? Y que después tienen diferentes sustituciones que los van clasificando en función de su estructura. ¿Ah? Dos muy comunes y que probablemente conozcas son los ácidos fenólicos y los flavonoides, que están muy presentes en nuestras dietas, los otros también, pero pueden variar un poquito en función de la alimentación de cada uno. Y ahí vamos entonces, ¿por qué son importantes? La evidencia que hay a favor de este tipo de compuestos, o del efecto positivo a partir del consumo de estos compuestos, ¿sí? Viene dado por un montón de efectos, ¿no? Por un lado, todos deben asociar a compuestos antioxidantes. Ahora vamos a profundizar un poquito en eso. Pero después son cardioprotectores, por ejemplo, modulan, dependiendo, ¿no? de cuál sea el compuesto, pero son capaces de mejorar la respuesta
al óxido nítrico a nivel vascular, ¿sí? Mejoran la producción y mejoran digamos, la biodisponibilidad del óxido nítrico, ¿ah? Son antiinflamatorios en general, pueden modular la actividad de, por ejemplo, de la ciclooxigenasa, ¿sí? Y de otras enzimas vinculadas a la producción de mediadores proinflamatorios, ¿ah? Son neuroprotectores, hay muchos de ellos que han sido relacionados a la protección del deterioro cognitivo. Incluso hay una dieta específica que pueden buscar por ahí, que se llama la dieta MIND, ¿ah? Que justamente intenta potenciar el consumo de un tipo particular de flavonoides, que son las antocianinas, que vamos a hablar más adelante, ¿ah? Anticarcinógenos, porque regulan la proliferación celular, ¿ah? Y antimicrobianos, muchos de ellos son capaces de ejercer un efecto inhibitorio sobre algún tipo de bacterias, que, si le hablamos así de antemano, parece ser algo medio no muy positivo. Suena muy antibiótico, pero en realidad la idea es que no. La idea es que este tipo de compuestos lo que pueden hacer es modular o favorecer la selección de algún tipo de especie o género en particular a nivel, especie o género a nivel particular en el colon, ¿sí? La exposición a determinados grupos fenólicos puede favorecer un tipo de, de población bacteriana, mientras que la ausencia puede favorecer otro tipo, ¿ah? Bien. Y eso agrega otra capa, que es la que mencionábamos en el plano, cada vez vamos sumando más capas para hacer el tema más complejo, que es que no solo importa lo que comemos, sino que también importa qué es lo que hace este microbioma con lo que comemos, ¿sí? Acá les doy el ejemplo de algo UA, ¿sí? Es la contracción de urolitina A, que es un compuesto que hoy en día está, no voy a decir de moda, pero es muy vigente, que está siendo muy estudiado, porque ha sido vinculado a fenómenos vinculados al envejecimiento saludable, ¿sí? Es un compuesto que es capaz de inducir fenómenos de mitofagia, ¿sí? Mitofagia, recuerden la autofagia como ese fenómeno, ese mecanismo celular de reciclaje de organelos, ¿no? Y bueno, mitofagia, obviamente el reciclaje de mitocondrias, entonces la uretina A ha sido muy vinculada a la inducción de fenómenos de autofagia en diferentes órganos y tejidos, ¿ah? Y que eso ha sido vinculado a mejor expectativa de vida y de salud, tanto en modelos animales como en humanos, ¿sí? Hoy en día se comercializa en Estados Unidos como un suplemento alimentario, ¿ah? Y que hay datos en humanos sobre la prevención de la sarcopenia en individuos eh, adultos mayores, ¿sí? Eh, Bien, y obviamente la uricina A en realidad es un compuesto que deriva de algo que viene, por ejemplo, de estos tres tipos de alimentos, que se llama el ácido láctico, que vienen las frutillas. Los tres son de producción nacional, ¿no? Las frutillas, las granadas y las nueces pecan, ¿sí? ¿El tema cuál es? ¿Y por qué esto agrega una capa de complejidad que decía hoy? Porque no todos los ecosistemas bacterianos producen uretina A. Puede haber toneladas de ácido láctico, uno puede llevarse la idea de que las nueces pecan, producen uretina y anda mejor, pero si no tengo la microbioma correcta, no hay forma que el cuerpo produzca esta uretina A y ese efecto biológico buscado puede no existir. Bien, entonces, hoy les mencionaba que íbamos a retomar el concepto de antioxidante, ¿sí? De la década de los 80, de los 90, se utilizaba mucho el concepto de antioxidante, ¿sí? De las vitaminas antioxidantes como suplementos, ¿sí? Porque iban derechito a encontrarse con especies reactivas, ¿sí? Del oxígeno, del nitrógeno, lo que sea, ¿sí? Y nos prevenían del daño, porque actuaban como reductores, ¿sí? A especies radicalares, las reducían, se terminó el problema. Sin embargo, con los años y a partir de estudios incluso poblacionales en humanos, ¿no? Con intervenciones, vimos que la suplementación con complejos multivitamínicos no reduce la mortalidad general, no previene de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces hay un problema con esa teoría. Y un problema importante es que no hay mucha forma de que esos compuestos se encuentren, ¿sí? En el mismo lugar y con la concentración necesaria para que ese daño se prevenga, ¿ah? Entonces, con los años se ha visto que, o se ha reformulado esa teoría, porque los datos más duros están, ¿no? El consumo de estos alimentos previene, entonces el mecanismo debería ser otro. Y ya en unos 20, 30 años sabemos que en realidad el efecto de los compuestos bioactivos derivados de alimentos, particularmente con efecto antioxidante, ¿sí? Viene más por otro lado. Son más pleotrópicos, ¿sí? O sea, afectan en muchos órganos y sistemas, tocando diferentes vías, ¿ah?
y tienen que ver sobre todo con la modulación de la expresión génica, ¿sí? De determinadas vías endógenas de protección. ¿Sí? No son ellos estrictamente los que nos previenen, sino son los que empujan a que nuestras células se defiendan mejor, ¿no? Y, y ese empuje, ¿sí? O ese disparo a vías de mayor protección, tiene que ver sobre todo, por un lado, por modular las vías que tienen que ver con señales proinflamatorias, esas citoquinas que hablábamos hoy más temprano, ¿sí? Muchos compuestos fenólicos son capaces de inhibir cascadas de fenómenos proinflamatorios, ¿ah? Modulando, por un lado, la actividad de las células implicadas, ¿no? Recuerden el monoinnato, el adquirido, ¿sí? En el innato, macrófagos, ¿sí? Pueden ver afectada la actividad de diferentes enzimas que son capaces de producir especies reactivas, que amplifican una respuesta inflamatoria y que además son capaces de modular la actividad de algunas proteínas centrales para la modulación de la inflamación. Por ejemplo, NF-κB, si es uno de ellos, si lo buscan después van a ver que es un modulador central en los fenómenos inflamatorios, ¿no? Entonces, por un lado vemos que los compuestos fenólicos o polifenólicos son capaces de inhibir la actividad de enzimas que producen especies oxidantes, ¿ah? Y por otro lado son capaces de modular a la baja, ¿sí? Vías eh, de disparo de la inflamación. Pero por otro lado también son capaces de modular la actividad de otras proteínas, lo que se encarga es regular la expresión de genes vinculados a enzimas de respuesta antioxidante, ¿sí? Oxidantes se producen siempre, la vida en oxígeno empuja, ¿sí? A la producción de oxidantes, ¿ah? La vida aeróbica es parte de eso, ¿ah? Por eso las células tienen defensas endógenas, ¿sí? Lo que hacen estos compuestos es fomentarlas, potenciarlas, ¿sí? Aumentar la expresión de estas enzimas para que a la producción basal o eventualmente incrementada por algún disparador, ¿sí? La respuesta sea mejor. Y el daño a diferentes macromoléculas, proteínas, lípidos, ¿sí? Ácidos nucleicos, sea prevenido. Bien, entonces, ¿son eficaces estos patrones para evitar la diabetes tipo 2? Como algo que mencionamos más temprano, para no enfocarnos en todas. Bueno, y sí, esto es otro trabajo que lo que hizo fue, tomando los datos de esa misma población, de esas mismas cohortes, evaluó ya la expectativa de vida y la expectativa de salud. Recuerden ese concepto, ¿sí? Entonces lo que se ve es que individuos que tienen una mayor adherencia a estas dietas, a la dieta mediterránea, a la dieta DASH, ven retrasada la aparición de diabetes tipo 2 y de cáncer. Voy a acelerar un poquito. Otro trabajo de cohortes muy importante que este está muy lindo porque refleja sobre todo, intenta discriminar en una cohorte de 60.000 mujeres, ¿tá? Francia, si no me equivoco, intenta correlacionar la incidencia de diabetes tipo 2 y el consumo de diferentes tipos de compuestos fenólicos, ¿tá? Y sobre todo después hace una discriminación por grupos de los diferentes tipos de polifenoles. Y esto, obviamente esto es un cálculo que tiene que ver con el riesgo, ¿sí? Consideren cada una de estas cajas como el riesgo de diabetes, y ven que sobre todo hay algunas que tienen más riesgo que otras, ¿ah? Y esto, que dice clústeres acá abajo, del 1 al 15, es la división que hicieron por consumo de compuestos fenólicos. A mayor consumo, menor riesgo, ¿sí? Y sobre todo, haciendo el análisis de diferentes grupos, vieron que los antocianos o antocianinas, ¿sí? Junto con las catequinas y otros más, eran los que tenían mayor efecto. Y acá, para reflejar un poquito un problema que tenemos hoy en día y que vamos a tener más en los próximos años, que es los fenómenos metabólicos en adolescentes, incluso aparecen en niños, ¿ah? Y lo que hicieron fue intentar correlacionar a nivel de orina la eliminación de compuestos fenólicos, el fenólico ya reflejando el consumo, ¿sí? De manera más objetiva, y correlacionarlo, o ver si correlacionaba ese consumo con el desarrollo de síndrome metabólico, ¿sí? Las dudas, síndrome metabólico, recuerden que es ese paraguas que incluye diferentes modificaciones metabólicas que hablan de mayor riesgo de diabetes y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.
¿sí? Dentro de los que se incluyen alteraciones de la glucosa, alteraciones de la presión, de la cintura abdominal, entre otros, ¿ah? Y de los lípidos plasmáticos. Entonces, ¿qué ven? Que medir los polifenoles en orina, como una medida indirecta del consumo de polifenoles, se correlacionó bien con la presencia del síndrome metabólico en adolescentes y fue bueno para evaluar la reversión del síndrome metabólico. O sea, esos individuos a los que se les midió, se les siguió y se les midió un aumento de la excreción de compuestos fenólicos, se vio también un descenso en el score de síndrome metabólico. ¿Sí? O sea, tenían menos parámetros vinculados al síndrome metabólico. Bien, entonces, como la idea del ciclo es hablar de metodología científica, ¿no? Hablar un poquito de cuáles son las líneas presentes en facultad, quería contarles un poquito cómo se puede estudiar estos vínculos, ¿no? Si hablamos de mecanismos, intentamos discriminar, buscar un efecto, ¿cómo vamos a aproximarnos a eso? Entonces, estrategias hay muchas, ¿sí? Vayamos a discriminar un poquito algunas, medio por arriba, ¿ah? ¿Qué podemos estudiar? Primero a nivel in vitro, ¿sí? A nivel in vitro podemos ver una determinada composición, de un alimento, de un extracto, lo que sea, ¿sí? Podemos ver qué composición tiene, identificar qué compuestos están y a qué concentración, que eso es algo muy relevante, sobre todo por lo que mencionaba hoy. Nosotros podemos decir, tal alimento es rico en, pero ¿cuánto aporta? Ese cuánto llega a una equivalencia para reproducir lo que hemos reportado, ¿sí? Tengo que comer 18 toneladas de uva para poder llegar a los miligramos de X compuesto que se dice que es bueno. Eso lo podemos ver a partir de tipo de análisis. Podemos ver la capacidad antioxidante, que hable un poco en términos productivos de qué tan estable puede ser un determinado alimento, o qué tan rico puede ser ese tipo de compuestos. ¿Ah? Y además, los estudios in vitro nos sirven para ver fenómenos moleculares, mecanismos. ¿Tal compuesto interacciona con tal proteína, sí o no? ¿Modula la actividad de una enzima, sí o no? ¿Sí? Pero eso obviamente implica una molécula aislada, una o algunas pocas moléculas aisladas. En una célula sabemos que hay muchas, millones de moléculas aisladas, ¿no? En interacción constante. Entonces ahí hay que subir un poco el nivel de organización y hacer estudios en célula o in célula, ¿sí? En modelos celulares, que ya nos permiten ver si estos fenómenos modulan otros mecanismos celulares. Por ejemplo, proliferación celular, lo que hablábamos hoy, ¿no? La expresión de genes. Si tal alimento o tal compuesto es capaz de modular la expresión génica, ¿sí? Si es capaz de modular el metabolismo energético, como hacía la glitina hoy, reciclando mitocondrias viejas o disfuncionantes, ¿sí? Si son capaces de modular la producción de especies reactivas, el efecto antioxidante, ¿eh? Y además, obviamente, con células podemos intentar modular lo que ocurre en alguna enfermedad, ¿sí? Existen múltiples modelos celulares, transgénicos, ¿no? ¿Ah? Que permiten, digamos, en términos controlados, en una situación controlada, evaluar quizás algún mecanismo patológico. Subiendo a nivel de organización, ahí tendríamos que ir ya a algo más vivo, ¿sí? Modelos animales que nos permiten, sobre todo, ver cómo es la interacción. Esas células, ya en un tejido, ya en un órgano, en un individuo entero, cómo se relacionan, cómo interactúan, ¿sí? Existen cambios a nivel de regulación hormonal. Esos fenómenos sistémicos, como la inflamación que les mencionaba hoy, a largo plazo, bajo ruido, que empuja el desarrollo de enfermedades, ¿se modifica? ¿Hay cambios inducidos por la dieta sobre el microbioma intestinal? ¿Ah? Intestinal o de otros lados, ¿no? Microbioma, sí, es en general, ¿no? Pero puede haber de la mucosa oral, la mucosa vaginal, rectal, demás, ¿sí? A nivel cutáneo. Bien. Y obviamente modelos hay muchos. En la facultad hay muchos disponibles. Carmen les va, la próxima, o ya no me acuerdo, la otra semana, le va a profundizar un poco más en el modelo de drosófila. Y después, obviamente, siempre es relevante trasladar, ¿sí? Esos datos a humanos, ¿sí? Haciendo lo que se llama estudios translacionales, ¿no? Que siempre es relevante, porque lo que ocurre en animales y lo que ocurre in vitro puede no ser reproducido en humanos, e incluso, agregando la capa que mencionaba más temprano, de la multidimensionalidad, tampoco cualquier grupo de humanos va a ser extensible a toda la población. ¿Ah? Esto probablemente ya lo conozcan, que ya lo han discutido en las diferentes fases. Tenemos estudios que sean observacionales, como les mencionaba más temprano, esos trabajos de cohortes, ¿sí?
que asociaban un determinado patrón alimentario a mortalidad, ¿sí? O estudios más de tipo experimental, donde haya una intervención. Te damos algunos ejemplos. Y algunos ejemplos que estamos intentando desarrollar acá. En el programa, la Facultad de Medicina, estamos trabajando con dos grupos particulares de alimentos, ¿sí? Uno es el orujo de uva, que es un subproducto, es lo que queda de la vinificación, después de prensado, sí, el mosto, o sea, luego de la fermentación, lo que se prensa, se saca el vino y lo que queda es el orujo. Y después, no se ve mucho la foto acá, pero estos son boñatos, ¿sí? Que son boñatos de pulpa violeta. Bien, ¿y en qué estamos trabajando con respecto al orujo de uva? Intentando reproducir lo que mencioné más temprano, los diferentes niveles de organización, tratando de sacar el mayor jugo posible, o la mayor cantidad de datos posible de cada uno de los niveles, ¿no? Entonces, con el orujo, ¿qué hacemos? Primero que nada, hacer una calculación química, saber qué hay, ¿sí? Y cuánto hay de diferentes tipos de compuestos. A nosotros nos interesan algunos en particular, que son algunos tipos de flavonoides, los que mencionaba más temprano, las antocianinas, esos violetas, esos pigmentos, que eran los que estaban relacionados al descenso del riesgo de diabetes, en el trabajo que Francesc que le mostré. Y después otro grupo que son los flavantresoles, que son un grupo particular de estos tipos de flavonoides, que han sido vinculados a diferentes efectos positivos, están dentro de esas catequinas que se mencionaron en ese trabajo también. Y entonces hacemos análisis químicos, después hacemos también análisis de biodisponibilidad, porque otro dato importante, que hoy quizás lo pase un poco rápido, pero es el concepto de biodisponibilidad de los alimentos, de los compuestos bioactivos presentes en los alimentos. No importa mucho si un alimento es muy rico en X compuesto, si después ese compuesto no es biodisponible, no es bioaccesible, o sea, no puede salir de esa matriz para ser absorbido, tanto da, se consume o no. Eso, paréntesis, es lo que tiene que ver con nosotros. Después está todo lo que no es bioaccesible y todo lo que no es biodisponible, todo lo que puede hacer la microbiota después de pasar por el plan, ¿no? Pero está, eso es otro tema. Hacemos análisis de biodisponibilidad, tanto en animales como en humanos, ¿sí? Y además, utilizando modelos celulares, intentamos ver un poco los mecanismos. La tesis de una estudiante del laboratorio, que es Sabrina Graujo, es licenciada en nutrición, se encarga mucho de ver cómo su tesis está enfocada en ver la modificación particular de este grupo de catequinas, si afecta o no su actividad biológica. Y acá tenemos unos ensayos que lo que hacen es ver la activación de macrófagos, ¿sí? Ver cómo esos macrófagos, si se activan, si producen más o menos respuesta microbiana a través de la producción de especies reactivas. Vemos que hay algunos efectos, ¿sí? Entre que la modificación modula la actividad biológica. Y con respecto a las antocianinas, y esto les prometo que no queda mucho más, para seguir cerrando, les mencionaba que ese grupo les interesa de manera particular porque han habido algunos trabajos, es un trabajo bastante reciente, 2022, que lo que hicieron fue generar un suplemento, ¿sí? Estos son ya diferentes antocianinas aisladas a partir de diferentes bayas, ¿no? Y se genera un polvito que se utiliza como suplemento nutricional, y lo que hace es dar la respuesta ante una dieta alta en grasa. Ahí se miden diferentes parámetros metabólicos. Es esperable que si consumimos una hamburguesa, que los triglicéridos aumenten, ¿sí? Que el LDL aumente, que la glucosa aumente, si además eso tiene probablemente sea con un pan, con un almidón bastante digerible, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen, entre otras cosas, es medir el efecto de suplementar previo a la ingesta, ¿sí? Ver cómo la respuesta glicémica es menor. ¿Ah? En este contexto, además, estamos utilizando o estamos, digamos, colaborando con equipos de Facultad de Química que tienen antecedentes al respecto. ¿Sí? Eso ya hace años que vienen trabajando con el orujo de uva, con el diseño de alimentos funcionales basados en el orujo de uva, ¿ah? Particularmente en galletas, que capaz que no se nota mucho, pero son galletas con diferente composición, ¿sí? Con diferente concentración de este orujo, por eso la diferencia de colores, ¿no? Y evalúan, sobre todo a nivel in vitro acá, ensayos de regulación de enzimas de la digestión de glúcidos. ¿Sí? Se sabe que los flavonoides, este tipo de compuestos, son capaces de modular la actividad de estas enzimas, o sea, si están presentes, las enzimas degradan menos carbohidratos,
con lo cual, obviamente, la respuesta glicémica también va a ser menor, ¿se entiende? O por lo menos va a ser enlentecida. ¿Ah? Y bueno, a nivel in vitro se estudian que hay inhibición de estas enzimas, y ya sea con el orujo intacto o con el orujo dentro de la matriz de la galleta. Bien. Y otra forma, ya de elemento funcional, ya no tanto de diseño, sino más bien por selección, ¿sí? Por mejoramiento genético, ¿sí? Son boñatos que todos probablemente ubiquen, el boñato zanahoria, claro, pero estos son boñatos que acá, la verdad es que la foto, el proyector no hace honor a la foto original, pero esto créanme que es más violeta, ¿sí? Que esto, ¿sí? O sea, son boñatos que eh, tienen un mayor contenido de este grupo de pigmentos, que son las antocianinas, que estaban presentes en el orujo y que habían mostrado efectos positivos frente al desarrollo de diabetes. Acá se nota un poquito mejor. Y estos dos boñatos se conocen hace mucho, se consumen bastante en países asiáticos, ¿sí? Donde los producen y los consumen de forma bastante frecuente, ¿tá? Y que son ricos en todo este tipo de compuestos que mencionaba más temprano, y que a partir de una colaboración con Elinia, ¿sí? Venimos iniciando una línea de trabajo en boñatos ya producidos a nivel local, mejorados por parte del programa de mejoramiento genético de línea, y bueno, entonces estamos en la parte de hacer la caracterización química, ver ensayos celulares, ver ensayos en animales y eventualmente en humanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que esperamos hacer en humanos? ¿Sí? Si hoy decíamos que esas antocianinas, que esos pigmentos modulan la respuesta glicémica, entonces es esperable que el consumo del boñato de pulpa violeta sea diferente al consumo del boñato de pulpa no violeta. Entonces la idea es compararlos, ¿sí? Evaluar si el consumo de uno frente al otro genera una modulación en la respuesta glicémica. ¿Ok? Y además, obviamente, lo que mencionaba hoy, evaluar la biodisponibilidad de esos antocianos, ver si efectivamente al consumirlos ingresan a la circulación, ¿tá? Ver un poco si hay cambios en los lípidos plasmáticos como modulación de esa respuesta glicémica, ¿sí? Y también, ya un poquito más ambicioso, ya dentro de unos años, esperamos iniciar una corte que nos permita ver parámetros de modulación de parámetros de inflamación sistémica, ¿sí? A través de la medida de citoquinas circulantes, ¿sí? O de patrones de expresión génico de células del sistema inmune a nivel de la sangre, ¿no? Pero eso obviamente pensando ya en una intervención a mediano plazo, ¿no? No en una ingesta única. Y esto para cerrar, ¿no? Que la idea es un trabajo relativamente reciente, ¿tá? Que si traducimos de manera literal el título, quiere decir, la complejidad no mapeada de nuestra dieta, ¿no? Y si lo buscan, después de este trabajo van a encontrar que lo que intenta reportar o hacer evidente es que las bases de datos que hoy conocemos, que tenemos sobre composición nutricional, ¿sí? Que son muy precisas en decirnos cuántos carbohidratos, cuántos lípidos, cuántas proteínas traen determinados alimentos, ¿sí? No son muy precisas en reportar el resto de los componentes que traen, ¿sí? Hay muchos de ellos que podemos detectar, que sabemos que están, pero no sabemos cuántos hay en cada uno de ellos, ¿sí? Y que además plantean que habría miles de otros compuestos que ni siquiera son detectados, que ni siquiera sabemos que están y muchos de ellos sabemos qué hacen, ¿no? Entonces, este trabajo, una resta muy importante, lo que intenta reflejar es eso, que hoy en día tenemos mucho para saber, sobre todo, sobre los alimentos que consumimos, nos queda mucho por saber, y si volvemos al inicio, ¿no? Que hablaba de esa multidimensionalidad, de esas capas que se van sumando, saber solo qué tienen y cuánto hay es solo una parte de la película. También debemos saber cómo se procesa cuando lo consumimos, cómo se procesa cuando lo consumimos con otras cosas, si se digiere, si no se digiere, si es biodisponible, si no es biodisponible, qué hace la microbiota después y cuál microbiota, la tuya, la mía, de quién, ¿sí? Y eso después cómo termina empujando o no el desarrollo o la prevención de determinados tipos de patologías, ¿no? Bien, y con esto quiero agradecer sobre todo a Mirena, que es el estudiante que generó muchos de los datos que les mencionaba más temprano, Cecilia, que es con quien corregimos estas líneas, ¿ah? Y Marcelo y Mauricio, que son los encargados de la plataforma de analítica que cuantifica estas cosas que les mencionaba más temprano, ¿ah?
Y obviamente a todos ustedes por haber venido, a Silvina por la invitación y a los que están de forma virtual mirando. Gracias. Bueno, buenísimo, Adrián, muy linda. ¿Preguntas? Tienen un ratito para preguntas, así Dale. que no tengan eh, miedo de preguntar. No, a ver. Leí un poco. No, Bien. no, que... Tenés- ¿A alguien le sonaba la dieta mediterránea, la dieta DASH? Estos tipos de compuestos bioactivos que mencioné. Nunca lo he hecho. Bien. La Bien. Mediterránea sí, capaz que un poquito más. De hecho, hay poblaciones, le puedes comentar, poblaciones de Claro. Cerdeña, por ejemplo, ¿no? Claro, en realidad eso es un experimento Que- natural. Que son personas que viven muchísimo, hay una población de personas ahí que son como muy, ¿no? Que tienen una vida muy larga y bueno, se ha relacionado mucho con el tipo de dieta que tienen, por la región en la que están, por los productos que consumen y que muchos de ellos son, ¿no? Tienen Exacto. este tipo de propiedades y de beneficios para la salud. La dieta mediterránea justamente se preocupa a partir de eso, del análisis observacional de una cohorte, de un grupo, de una población que frente a otra tenía un beneficio, ¿no? Y que no cerraba la lógica desde el punto de vista nutricional en aquel momento, ¿sí? Porque de repente hay personas que caloría a caloría no se explica la diferencia, o por los grupos alimentarios involucrados, porque había consumo de alcohol, no se explicaba esa diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que llevó al concepto del desarrollo de dieta mediterránea, que ya tiene varias décadas, ¿no? Y la dieta DASH un poco viene por eso, un poco más de diseño vinculado a eso, ¿no? Fue más dirigida a la hipertensión arterial, porque si buscan más información van a ver que incluso tiene como beneficio que hace independiza un poco del consumo de sodio. Todos conocemos el consumo de sodio, el hipertenso, dejo de consumir sodio. Sin embargo, la dieta DASH hace un poquito independientes. Genera efectos sobre la presión arterial, disminuyéndola independientemente del consumo de sodio. ¿Sí? Con lo cual es una intervención bastante relevante. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? No, una cosa que a mí me gustaría resaltar, que capaz que en la carrera de medicina, y sobre todo ustedes, que muchos de ellos son muy chicos de la carrera, son de segundo, de tercero, la importancia que está teniendo hoy en día el concepto de microbioma, ¿no? Y la relación que tiene con el desarrollo de muchas enfermedades. A mí en particular me interesa la relación que tiene con la enfermedad de Alzheimer. Que capaz que podemos contarles un poco que hay cierta... Vos mencionaste que algunos de estos elementos, de estos alimentos también pueden tener capacidad neuroprotectora, pero hoy en día hay una relación muy importante de lo que es el microbioma y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Capaz que puedes contarnos algo un poquito más. Hoy en día la interacción entre nosotros, pediatras y nuestro ecosistema bacteriano, en realidad, está muy en discusión y está muy, digamos, vigente, sobre todo porque es un área relativamente nueva para la ciencia. Porque para poder investigar esto requerimos de esas técnicas ómicas que le mencioné más temprano. ¿Sí? Nosotros podemos aislar una bacteria, dos, tres, con suerte. ¿Sí? Pero acá estamos hablando de millones de bacterias, ¿sí? Interaccionando entre ellas e interaccionando con nosotros, con nuestro sistema inmune y con nuestros alimentos. ¿Sí? Y todo eso generando un fenotipo que puede empujar o no determinados fenómenos. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, sí hay cierta relación. Eh, Pueden leer por ahí el concepto del eje intestino-cerebro, ¿sí? Porque hay una comunicación constante entre los metabolitos que se derivan del microbiota, de la microbiota, y el metabolismo cerebral. ¿Sí? Hay neurotransmisores que se producen a nivel intestinal, ¿no? Con diferente biodisponibilidad a nivel central, ¿no? Por la barrera encefálica, pero bueno, pero existe una comunicación química entre nuestro intestino y nuestro cerebro, ¿sí? Además de la interacción que hay de la comunicación neurológica, ¿no? A través de vías aferentes o deferentes que pueden ser moduladas por fenómenos locales, ¿no? Entonces, sí. Hoy en día, además, si vieron eso que les decía hoy, de esa dieta MIND, ¿sí? Que ha sido dirigida un poco a intentar prevenir el desarrollo de enfermedades degenerativas, vino un poco por ese lado. También es rica en compuestos bioactivos, es rica en fibra, un poco también para empujar a la selección de un tipo de microbiota que sea un poquito menos
deleterios, ¿sí? Que sean menos protectores, ¿no? El concepto de disbiosis, capaz que lo leyeron por ahí, ¿no? Que el concepto de disbiosis también está un poco en discusión, porque tendría que, capaz que tanto todos decían clínica, pero dis, algo que es como alterada, ¿no? O sea, en este caso sería como disbiosis, como disvida, ¿no? Esa vida que está en nuestro interior está alterada, ¿no? La realidad es que es un concepto medio relativo, porque en realidad no existe digamos, un estándar. No hay un patrón de microbiota sana, ¿sí? No hay un patrón de microbiota enferma tampoco, entre comillas, ¿no? Entonces, siempre son términos comparativos y necesitamos analizar el genoma de todas esas bacterias, necesitamos analizar las funciones metabólicas de todas esas bacterias para poder, por lo menos, inferir si hay un cambio negativo o no. Entonces, por eso es una área relativamente nueva, porque ha requerido el desarrollo de todas estas técnicas. ¿Ah? Eh, Requiere tiempo desarrollarlas y se necesita personas muy capacitadas, ¿sí? Para interpretar todos esos datos. ¿No? Bien, que ¿alguna otra? Sí, capaz que el otro concepto, como para llevarnos el mensaje a casa, Otro concepto raro. que no es solo lo que se ingiere con la dieta, que obviamente tiene una relación fundamental con los procesos de salud, y capaz que si son en términos negativos enfermedad, pero los productos que se producen por este tipo por el microbioma en definitiva, y que generan otras consecuencias, ¿no? No es solo el alimento que uno consume, sino que eso da lugar a otras moléculas que ejercen estas funciones que nos comentó Adrián. Ese concepto es un concepto bastante novedoso. No sé si alguno de ustedes, como estudiantes, lo había manejado a lo largo de la carrera, tenían claro que a partir de los procesos que se llevan adelante en el intestino se pueden generar moléculas nuevas que tienen otros efectos, más o menos lo tenían presente, ¿sí? Quizás conocieran el efecto de unas vitaminas, ¿no? Que el efecto sobre algunas vitaminas es relevante, que es más clásico, quizás más conocido, pero el intestino, o digamos, todo el tracto digestivo como un bioreactor, ¿sí? Es un concepto un poco más reciente, como un lugar en donde ocurren reacciones, ¿sí? Que ocurre síntesis de cosas nuevas. ¿Ah? No solo mejorar la biodisponibilidad de una vitamina, sino que además hay cosas que se generan nuevos. ¿Ah? Y que además lo otro es que lo mencionaba hoy, que puede ser algo que no se reproduzca en todas las personas. ¿Sí? ¿Sí? Y otro concepto claro, que ni en la misma persona ni en las diferentes etapas de la vida. ¿Sí? Ese mismo ecosistema va variando a lo largo de la vida. ¿Sí? Sabemos, hay trabajos que muestran cómo a medida que uno envejece, ¿sí? El microbioma va cambiando. ¿Sí? Haga la dieta que haga, tenga las interacciones que tenga, con o sin antibióticos, lo que sea, el microbioma va variando. Porque el cuerpo va variando. El sistema inmunológico que regula la identidad de las bacterias que tenemos en el intestino también va envejeciendo. ¿Sí? Entonces, la composición de ese microbioma varía a lo largo de la vida, varía en una mujer embarazada, ¿sí? Varía en un niño con respecto a un adolescente. ¿Ah? Entonces, es esperable que esa gran maquinaria metabólica que tenemos en el intestino vaya variando. Entonces, las intervenciones, de vuelta a esas múltiples capas de complejidad, también se agrega esto, ¿sí? De que ese microbioma es dinámico, ¿sí? Los cortes transversales nos sirven para dar una idea, pero hay que tener en cuenta los cambios dinámicos que pueden tener, ¿sí? Estas poblaciones. Con respecto a esa uretina, por ejemplo, el ejemplo ese que mencionábamos hoy, no todas las poblaciones, no todas las personas tienen las bacterias necesarias para producir uretina, e incluso las mismas personas que la tienen pueden no tenerla toda la vida, ¿sí? Entonces, ese efecto que buscamos a través del consumo de granada, por ejemplo, ¿sí? O de pecan, puede servir unos años, quizás otros años no. O puede servir para otra cosa, pero no buscando ese metabolito secundario en particular, ¿sí? Que tiene efectos neuroprotectores también, ¿no? Se hablaba lo de la mitocondria a nivel muscular, pero también se ha visto que modula a la baja el sistema inmunológico del sistema central, que son las microglías, ¿se acuerdan? Que son esas células parecidas a los macrófagos. Bien. ¿Alguna duda o pregunta más? Me olvidé decir que Adrián también es endocrinólogo. Lo dijiste, Lo dije, pero no dije que es profesor adjunto de la Escuela de Nutrición. Ah, eso no lo dije. Entonces tiene como una mezcla en su formación muy buena de médico, endocrinólogo, investigador, y también en parte de eso tratamos en este ciclo de combinar un poco
la actividad de la medicina con las actividades de investigación para que ustedes de a poco se vayan familiarizándose y traten de formarse como médicos investigadores, que es una cosa que está muy buena y que se puede además. Claro, Claramente. sí, claro. Muchos de los Del médicos laboratorio. que van a venir a visitarlos son investigadores y esa es la idea de este ciclo también. Que ustedes incorporen de alguna manera las actividades de investigación a su práctica clínica. ¿Tá? Sí, claramente nosotros estamos abiertos, realmente, las puertas están abiertas a que cada uno que quiera hacer algo, quiera interesarse un poco más en estas áreas. Silvina Sea, no está mi mail, pero me olvidé de ponerlo, voy a ponerme, pero Silvina lo Sí, tiene. después se los Cualquier pasamos. cosa, o si alguno de los trabajos lo quieren, escriben y se los hago llegar. O Silvina se los llegue. ¿Eh? Sí, O bueno, si quieren conocer el laboratorio, vincularse a algún tipo de actividad, lo que sea. ¿Sí? sí, obvio, seguramente hagamos un tour pues por allá arriba. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.